Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Nadie podrá buscar el jardín del Edén en la región de Mesopotamia viajando por Irak o por Irán y tratar de encontrarla allí. No, está en una dimensión, podemos decir, fuera de la capacidad humana. Uno de los tramos de la Ruta 66 con más curvas es conocido como Bloody 66, Sangrienta 66, y es el tramo que hay que recorrer para llegar a Otman. Otra de las curvas más peligrosas de la Ruta 66 se encuentra cerca de Dwanda y se llama la Curva del Hombre Muerto. Por cierto, el puente de Missouri, conocido como el Codo del Diablo, es donde se producen más accidentes en la Ruta 66. Pero no te preocupes, está en el camino más seguro, la sintonía correcta. Ya lo sabes, la Ruta 66 te llevará a una gran aventura por los 66 libros de la Biblia, un viaje radiofónico original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. En el último tramo de nuestro viaje estuvimos hablando sobre el origen del pecado. Bueno, pues ahora contigo vamos a conocer las consecuencias del pecado descritas en el capítulo 3 de Génesis. ¿Sabías que el pecado no confesado y abandonado es como cuando uno bebe alcohol y después del primer sorbo se toma otro y luego otro y otro y otro hasta dejar a uno por el suelo? Ya sabes esto, el pecado es así también, te deja por los suelos, hace estragos en la familia y lo ensucia todo en todas partes. Si el jardín de tu vida no da flores y solo cosechas espinas, presta mucha atención a esta exposición. Vamos juntos a escuchar lo que Fernando Díaz Sarmiento tiene preparado. Adelante, Fernando. ¡Ay, el pecado y sus consecuencias! Seguimos con nuestra evaluación del tercer capítulo del libro de Génesis. Escuchamos en los primeros estudios que Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron la orden divina y trajeron sobre sí muchos problemas y muchas dificultades. Cuando seguimos mirando lo que dice el texto bíblico a partir del versículo 8, nos preguntamos, ¿qué dice la palabra en cuanto a Adán y Eva? Pues que terminan escondiéndose de la presencia de Dios, que al caminar por el jardín al final del día, Dios va detrás del hombre, lo llama y le pregunta, ¿dónde estás? El hombre confiesa su miedo, dice que se escondió porque estaba desnudo, y Dios le pregunta si comió del árbol del que estaba prohibido comer. Con lo que el hombre entra en un proceso más complicado y culpa a Dios y a la mujer, que era su esposa en ese momento, y la coloca como la principal responsable. Su palabra es francamente dura. Él dice, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Dios le pregunta a la mujer y ella mira hacia atrás. ¿Y encuentra a quién? A la serpiente. Entonces ella inmediatamente culpa a la serpiente por su propio pecado. La serpiente no tenía a nadie más, no había nadie más, nada ni nadie a quien ella pudiera culpar. Entonces vemos que ellos huyen de esta realidad. Surge en el texto una gran cantidad de palabras que desfilan entre nosotros mostrando el resultado de esta situación. Dios le dice a la serpiente que de ahora en adelante ella sería maldita ante todos los rebaños domésticos y animales salvajes y habría de arrastrarse sobre su propio vientre y comería polvo todos los días de su vida. La mujer también recibe una palabra muy negativa. El texto dice que el sufrimiento de su embarazo aumentaría mucho y que ella daría a luz con mucho dolor y que su deseo sería para su marido, que la dominaría. Y el hombre recibe la palabra bastante dura de que ahora la tierra está maldita a causa de él, y que también tendría que alimentarse con mucho sufrimiento, y que comería pan con el sudor de su propia frente. La tierra se convertiría en espinos y malas hierbas, y la vida nunca sería la misma. Estaban apartados para siempre de la vida paradisíaca que había allí en el Edén. Cuando leemos esto, descubrimos que la caída del hombre tiene una amplitud mucho mayor de lo que imaginamos. El pecado no era simplemente desobedecer a Dios. Lo que vamos a observar es precisamente cuáles son las consecuencias reales.
En primer lugar, la caída humana. Es una caída en cuanto a la relación con Dios. Decimos que es una caída teológica. El hombre ha roto la relación profunda de comunión y relación personal con Dios. Y por lo tanto está separado de Dios. Se aleja de Dios. Y sus problemas espirituales comienzan precisamente allí. En segundo lugar, esta caída, este pecado, como consecuencia tuvo una realidad física. Veremos que la mujer empieza a sufrir más, que el hombre tiene mayor sufrimiento físico. Entonces, el resultado del pecado no es solo la dimensión teológica y espiritual. Los problemas que tenemos, las enfermedades, las serias limitaciones del mundo físico no provienen simplemente del aspecto natural. Podemos decir que el mundo se encuentra en una situación diferente del estado original, por lo que la caída tiene su dimensión física, una dimensión muy palpable en la vida cotidiana. El tercer elemento que surge en este contexto es descubrir que cuando el hombre cae, no cae solo en relación con su aspecto material, físico o en relación con Dios. Cae en cuanto a su relación con sí mismo. Observamos, pues, que hay una dimensión psicológica en la caída. Por ejemplo, poco después del pecado, el hombre y la mujer se avergüenzan. Su actitud es de ocultarse, por lo que descubriremos que el hombre ya no está bien consigo mismo. Justo ahí comienzan y tienen origen todos nuestros problemas psicológicos. Es por eso que a menudo decimos en broma que de cerca nadie es normal, porque todas las personas tenemos dificultades personales como resultado de esa distancia de Dios, y por lo tanto un problema que surge también en la dimensión personal del ser humano y que va más allá. Hay un aspecto también importante sobre la caída aquí cuando el hombre se aleja de Dios. Es su aspecto sociológico. Observa que al principio Adán echa toda la responsabilidad de la caída sobre su esposa, Eva. Y Eva intenta alejarse y busca una tercera persona que pueda ser culpable, que pueda echarle la culpa. Este problema podemos decir que empeorará todavía más. Es decir, el hombre no se entiende con su prójimo. Y una vez que ha roto con Dios, que es la fuente de todo, también termina rompiéndose, por así decirlo, con el prójimo. Por lo que la caída también tiene su aspecto sociológico, la difícil relación con sus hermanos, con el prójimo, con otro ser humano similar, tan cercano, pero tan distante. Por eso tenemos tantas dificultades en el mundo de hoy. Y finalmente todavía hay una ruptura muy seria en ese proceso de alejarse de Dios. La caída tiene su aspecto ecológico. El mundo ya no es el mismo. Antes la relación con la naturaleza, con el mundo creado, era, podemos decir, excelente. Era extraordinaria. Ahora la tierra ha sido maldita. Había recibido una maldición. La tierra podemos decir que ha roto la relación amistosa con el ser humano y producirá exactamente espinas y malezas. Producirá elementos que traen problemas al ser humano. Producirá y tendrá a los animales que estarán en una relación peligrosa para el hombre, lo que nunca había ocurrido antes. Por lo que el hombre tratará de alguna manera de escapar de esta relación con la naturaleza, porque ecológicamente el mundo se ha vuelto difícil y se ha vuelto problemático. Y a pesar de todo ese proceso de consecuencias, vale la pena observar lo maravilloso que es Dios en este proceso. Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre en la intensidad de su pecado. Dios va tras el hombre y pregunta, ¿dónde estás? Dios no golpea inmediatamente. Dios le da al hombre la oportunidad de defenderse y explicarse. Dios hace preguntas individualmente, tanto al hombre como a la mujer. Y luego va en busca del propio ser humano, actuando con justicia en la dirección del hombre pecador. Y aquí observaremos la realidad redentora que proviene de Dios. Que una vez que el hombre enfrenta los problemas que surgen de sus propias decisiones equivocadas, Dios va en busca de él y en la dirección de ayudarlo. Tanto es así que después de todo esto, Adán le da el nombre de Eva a su esposa porque ella sería y se convertiría en la madre de toda la humanidad. Y el Señor hará para ellos, en lugar de hojas de higuera, como habían pensado, ropa de piel, y con ellas vistió a Adán y a su esposa. Y aquí vemos la realidad de Dios al proteger al ser humano y tratar de ayudarlo.
Y la ropa, las vestiduras de piel, sugiere incluso que Dios haya matado a un animal para vestir al hombre, trayendo redención. Y para terminar, lo más sorprendente es que Dios dice allí, en el versículo 15, que habría enemistad total entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, prefigurando aquí que la descendencia de la mujer habría de ser Cristo, que habría de herir la cabeza de la serpiente y que traería aquí un presagio, un anuncio del futuro evangelio. Esto lo vemos en la victoria absoluta del Mesías, el Cristo, que trae la solución al problema definitivo del pecado humano, lo cual descubriremos en el Nuevo Testamento. Él hirió la cabeza de la serpiente y fue victorioso como descendiente de la mujer que venció totalmente el problema del pecado, trayendo la redención eterna a todos los que creen. Finalizando nuestra evaluación del capítulo 3 de Génesis, escucharemos la palabra del texto bíblico que nos trae estas palabras de Dios. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma, y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Cuando leemos esta frase que dice Dios, lo de el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal, esta frase debe entenderse correctamente. En realidad es una ironía. Cuando se le dijo al hombre que tendría un conocimiento absoluto, cuando comió o abrió sus ojos fueron abiertos, descubrieron que estaban desnudos y no habían adquirido conocimiento absoluto. Así que es como si Dios estuviera diciendo, ya ves, realmente has conocido el bien y el mal, mira en qué situación estás. Ante esta situación de pecado, autonomía, independencia, distancia, ahora el hombre está impedido, imposibilitado de comer el fruto del árbol de la vida. Esa vida eterna, vida para siempre, independiente de Dios. Por lo que el texto dice que esta bendición fue quitada del hombre. Él no podía obtenerla por su propia independencia, y todo aquello que era bueno, todo lo que era especial en el jardín del Edén, el hombre lo pierde. Y su estado paradisíaco, su estado de absoluto placer y tranquilidad, podemos decir que se aniquilan en este momento, y el hombre es expulsado del jardín, y Dios coloca allí a los querubines y una espada, impidiendo que el ser humano, independientemente de Dios, pueda tener acceso al árbol de la vida. Está claro que esto no se puede descubrir por medios geográficos. Nadie podrá buscar el jardín del Edén en la región de Mesopotamia, viajando por Irak, por Irán y tratar de encontrarlo allí. No. Esta, podemos decir, es una dimensión fuera de la capacidad humana. Aunque el Edén tuviese una localización geográfica, es como si Dios lo hubiera transportado a una dimensión que no ha sido accesible para el hombre desde que perdió su estado original. Así que aquí vemos las explicaciones de esta parte final del capítulo 3 del libro de Génesis. Viajar es algo muy agradable, y si es recorriendo nuestra Ruta 66, mejor todavía, ¿no es así? Es verdad, viajar por los 66 libros de la Palabra de Dios es la ruta más segura y aquí tenemos nuestro propio mapa. Exacto. Se trata de nuestra guía con introducciones y preguntas para cada libro que vamos estudiando. Solicítala al email info@radioencuentro.net o bien escribiendo al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. info@radioencuentro.net. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy.
Esto sigue siendo Ruta 66 y te sigue acompañando Esperanza Suárez desde estos micrófonos. Andrés Ocampo está allí al otro lado del cristal en el control del sonido. Volvemos ahora con las preguntas en Génesis capítulo 3. Recuerda que puedes plantear tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también tienes un correo electrónico que puedes utilizarlo: info@radioencuentro.net. Nos vamos a ir a la segunda parte de nuestro programa para hacer una pregunta clásica. ¿Adán y Eva tendrían vida eterna con el árbol de la vida? ¿Hasta entonces eran mortales? ¿Cómo queda esta situación? Esperanza, esta es una de las preguntas más difíciles que tenemos sobre el texto y quizás la mayoría de las personas tienen dificultades para entenderla. No podemos ser dogmáticos sobre este tema porque la pregunta está abierta, pero vale la pena señalar que cuando Dios le dice a Adán que si él comiese del fruto moriría, en el texto no aparece ningún signo de extrañeza por eso. Así que existe una posibilidad razonable de que la muerte ya existía, incluso en la condición del Edén, porque el ser humano no es inmortal como Dios. No es inmortal por su propia esencia. El Nuevo Testamento dirá que solo Dios tiene inmortalidad, en 1 de Timoteo 6:16. Así que es posible que hubiera un cierto tipo de muerte. Quizás la muerte fuera algo diferente. Tal vez fuese un paso en el que la persona fuera a una realidad promovida a otra dimensión. Tal vez la muerte se conociera de una manera diferente a lo que vemos hoy. Cuando el problema del pecado ocurre, la muerte tiene un significado más teológico. La idea de la muerte tiene que ver con la ruptura, con la separación profunda. Tanto es así que el texto dice que Adán moriría el día que comiera. Y esto aparentemente no aparece en el texto. No tuvo de repente un ataque al corazón, nada de eso. Pero allí comenzó el proceso de profunda ruptura, tanto de la naturaleza espiritual como física, que se apoderó de la nueva realidad de Adán. En ese momento Adán rompió con Dios y tuvo una muerte verdaderamente espiritual con todas las consecuencias que señalamos. Entonces el texto habla del árbol de la vida. De hecho, hay una inmortalidad en Dios, y el hombre probablemente tendría interés en ir tras ese árbol de la vida para lograr la inmortalidad, independientemente de Dios, a partir de sí mismo. De hecho, el hombre volvería a tratar de ser igual a Dios, y lo haría por su propia cuenta. Entonces Dios dice, sin mí no puedes llegar allí. Dios altera totalmente esta posibilidad. Y vale la pena recordar que tenemos al final de la Biblia, en el Apocalipsis, ese Edén urbanizado. Tenemos la ciudad de la Nueva Jerusalén con nuevas dimensiones arquitectónicas estructuradas. Y allí volveremos a ver el árbol de la vida. Y ahora aquellos que están por medio de Cristo en Dios, en una dimensión no rebelde, no pecaminosa, sin ser independientes de Dios, estarán allí y disfrutarán una eternidad y calidad de vida que nunca se ha escuchado y vivido antes. Se trata de la vida eterna junto a Dios en la eternidad. Entonces podemos ver la unicidad, la singularidad, el carácter único de la Biblia, de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y veremos entonces que este mensaje se completa en el último libro. Perfectamente, así es. El Apocalipsis, al lidiar con este asunto, tiene en mente lo que sucede en el libro de Génesis, enfocándose en cómo comenzó el problema y dando la debida solución. Genial. Pues hablando de finales y soluciones, llegamos a la conclusión de nuestro estudio con la aplicación de hoy que hemos preparado especialmente para ti, querido amigo, que sigues con nosotros. Muy bien, ahora llegamos a la parte práctica de nuestra evaluación, la parte final del capítulo 3 del libro de Génesis, cuando escuchamos lo que sucedió a Adán y a Eva debido a la desobediencia a la decisión de Dios, a lo que Dios había ordenado.
Lo que vamos a aprender aquí para la vida práctica es que el pecado tiene dimensiones muy grandes, abarcadoras. Y lo que hacemos mal no solo nos afecta a nosotros. Hoy vivimos en una sociedad que generalmente comprende que lo que hacemos es algo puramente individual. Como decimos en el lenguaje popular, nadie tiene que meterse en mi vida, ese es mi problema. Pero esto no es cierto de ninguna manera. Uno de los conceptos más importantes del Antiguo Testamento es lo que llamamos la solidaridad de la raza. Se refiere al mundo que nos rodea. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene otras dimensiones interactuando al mismo tiempo. Así que la gran lección para nosotros en este texto es la consecuencia de nuestras actitudes, de nuestras elecciones. No me es posible adoptar una actitud y que ésta ocurra aisladamente, solo dentro de los límites de mi individualidad. Por eso vemos que la ruptura del hombre con Dios trajo problemas teológicos y de naturaleza física, psicológica, sociológica y ecológica. Así que ahora, si no tomo en serio la palabra de Dios, si no tomo decisiones sabias, si no guío mi vida sobre principios apropiados y principios bien pensados, ciertamente tendré problemas muy graves y serios en mi propia vida. A menudo tomamos ciertas decisiones sin pensar en los resultados y las consecuencias. Incluso lo vemos en la política, en el entorno de la Iglesia, en otros contextos, en otras situaciones. Otra lección que podemos extraer de este final del capítulo 3 es la realidad de la recuperación y redención de Dios que nos ofrece. Esto no se puede quedar en la dimensión meramente individual o meramente espiritual. Muchas personas entienden que el Evangelio es algo puramente psicológico y que la bendición de Dios tiene que ver con una dimensión meramente teológica. He conocido a Dios, podemos decir. He conocido la salvación en Cristo y ahora estoy bien con Dios, piensan algunos. Pero la verdad es que si nos estamos recuperando de una situación de caída, de pecado, que tuvo tantas dimensiones diferentes, el Evangelio también debe alcanzar las otras dimensiones de la vida. Por lo tanto, cuando uno conoce la gracia de Dios, la realidad del pecado, y se arrepiente, esa persona debe mejorar psicológicamente. Esa persona ahora tiene una relación diferenciada con otras personas, sus hermanos, su prójimo. Ahora el desafío de la nueva dimensión de la fe no es vivir en la actitud de ruptura, desapego y falta de perdón, que es la base de nuestros problemas de naturaleza sociológica. También debemos tener una actitud responsable hacia la ecología, con el mundo que nos rodea. Ya anticipamos un cambio físico también. Alguien que vive según los principios de Dios tendrá una mejor vida física. Y Dios, por gracia, a menudo interfiere y también beneficia nuestra propia salud. Por lo tanto, la dimensión de la caída nos muestra que el Evangelio, en su plenitud, es un Evangelio integral que alcanza todas las áreas de nuestra vida. En cierto modo, esto ya es una realidad que debe tener lugar en nuestro mundo ahora. Pero la plenitud absoluta, completa y total de esta reparación del pecado y de las consecuencias del pecado se verá claramente en la vida eterna, al irrumpir el día escatológico, con la llegada efectiva y total del reino de Dios que ya está entre nosotros, que ya es una realidad en la vida de quien conoce a la persona de Cristo. Cuando eso suceda en su plenitud, será la vida eterna en su dimensión absoluta. Será el tiempo final absoluto en que todas las cosas volverán a ser tal como Dios de hecho las quiere y las planificó. ¿Estamos preparados para este momento? Y terminamos aquí otro episodio más de nuestra Ruta 66. Esperamos seguir contando contigo en esta radio a la misma hora y desde la plataforma digital que tú prefieras. ¿Que quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores y no sabes cómo hacerlo? Es sencillo. Puedes ir a nuestra página web o también a la página RTM 360, incluso descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales también nos puedes encontrar como RTM Ruta 66.
Ah, bueno, una cosa, no te olvides, por favor, de solicitar la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Para eso tienes que contactar a través del WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o bien a través del correo electrónico info@radioencuentro.net. Si nos la solicitas, te la enviamos gratuitamente. Pues nosotros nos vamos, pero volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario con otro estudio bíblico. Andrés Ocampo estuvo en la parte técnica y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.